cuadrado y paso triangular, como se puede ver, o en cubano paso 3 bolillos. No se presenta 3 bolillos, será por hambre, pero bueno, aquí le llaman. Tienen sus características cada uno de ellos para utilizarlos en... ¿Por qué utilizarlos en un intercambiador, un paso cuadrado o un paso triangular? Yo espero que esto lo vean en detalle cuando lleven la experiencia educativa de intercambiadores de calor. Así que, pero vamos a ver precisamente ecuaciones para el exterior de tubería. Bien, esta ya es la pura diapositiva de pura convección forzada. Esto incluye la interna y la externa. Decimos que el Nusselt está en función del Reynolds. L es Reynolds promedio. Explicaré más claramente que este Reynolds promedio y el Reynolds local, aunque ya lo dije algo, no para recordárselos. Y el Prandtl. Casi todas las ecuaciones que vamos a encontrar en convección forzada tienen estos dos números, nada más con algún exponente, por supuesto. Recordemos que esta es la característica peculiar de las fórmulas de Nusselt, una constante, un Reynolds elevado a una potencia m y un Prandtl a la n. Casi nunca iguales los exponentes y siempre entre 0 y 1 los exponentes. No vamos a encontrar un Reynolds al cubo, un Prandtl a la quinta. Todos van a estar a la 1/3, a la media, a la 1/2, etc. Bien, ¿por qué utilizamos el Nusselt? Porque el Nusselt hace posible el cálculo del coeficiente h, que es lo que nos va a entretener ahora, a encontrar el h, y una vez que encontramos el coeficiente pelicular, pues ahora sí ya podemos calcular la transferencia de calor. Los números que vamos a utilizar en convección forzada: Reynolds, Nusselt, Prandtl y Peclet. Peclet, que dijimos que es el producto de los dos. Hay algunos problemas donde nada más nos dan el Peclet, por ejemplo, o el Reynolds, y hay que calcular con uno de los tres números el faltante, con dos de los tres números. O que nos den las características, estos datos, entonces podemos calcular el número de Peclet. Bien, esta imagen es diferente un poco a las anteriores porque hace mención del número de Prandtl con respecto a las espesores de capa límites en forma gráfica. Esta delta T es el espesor de la capa límite térmica y esta delta sin subíndice, a ver si yo le pongo H de hidrodinámica, es el espesor de la capa límite hidrodinámica. Cuando esto sucede en el fenómeno del fluido con el sólido, el Prandtl es mucho menor a la unidad. Es decir, para que nos demos una idea, esto sucede principalmente con los gases, el aire incluido, que casi siempre el espesor de la capa límite térmica es más grande que el espesor de la capa límite hidrodinámica, por eso el Prandtl del aire está por alrededor de 0.7. Bien, cuando sucede a la inversa, esto sucede más en líquidos o en fluidos más viscosos, en donde el espesor de la capa límite es mayor al espesor de la capa límite térmica. Ahí el Prandtl es mucho mayor que la unidad. Y obviamente ya lo mencionó por ahí, creo que fue Jordi, que cuando el espesor de la capa límite térmica es igual al espesor de la capa límite hidrodinámica, el Prandtl es igual a la unidad. Me detienen, ¿eh? Voy a ir así como las carreras porque hay mucho que ver. Cuando consideren necesario, me detienen. Esta imagen es muy importante. Necesito que la tengan por ahí guardada porque lo voy a preguntar en el examen. De una vez les digo. Se trata de la ubicación para placas planas. No se les vaya a olvidar. Solo para placas planas. Y para el caso de convección forzada, no importa si la placa está horizontal o vertical o inclinada. Lo que sí importa es que el fluido es paralelo a la placa. Ahí se ve la placa, está delgadita, es una placa que está ahí. Bien.
El fenómeno de capa límite sucede, casi siempre sucede esto que aparece aquí. Hay una zona inicial laminar. Entre más alta sea la velocidad que tengo aquí, más corta es la laminar, o si es muy elevada la velocidad, casi desde el inicio es turbulento. Conviene que se entienda esto porque hay ecuaciones para calcular Nusselt para puro flujo laminar, ecuaciones para puro flujo turbulento, ecuaciones para una placa que tenga los dos flujos mixtos, y ecuaciones para Nusselt local. Nusselt local es para cierta distancia de la orilla de la placa, podemos calcular el Nusselt y el Reynolds. Entonces voy a hablar de eso. Aquí aparece cálculo de Reynolds. Cuando hay una L con un subíndice X, se llama Reynolds local. Quiere decir esto que, si como pueden observar, a medida que voy avanzando en la placa, el fluido va recorriendo la placa, se va volviendo turbulento y el espesor se va incrementando. Aclaro que no se incrementa hasta el infinito. Entonces, quiere decir que yo puedo calcular un número de Reynolds. A esta distancia de la placa me va a salir laminar. Si sigo avanzando, entonces todos estos Reynolds que yo calcule con estas distancias se llaman Reynolds locales. El Reynolds promedio, un Reynolds con un subíndice L o ya sin subíndice, es el Reynolds promedio, y entonces ya tomo toda la placa completa y se saca el Reynolds promedio. Bien, para una placa plana se dice que el flujo laminar inicia en un Reynolds de 100,000 y es turbulento ya desarrollado con un Reynolds de 3 millones, perdón. Entonces es generalmente aceptado en los libros de transferencia de calor como el valor crítico, Reynolds crítico se llama, Reynolds crítico, de 5 por 10 a la 5, es decir, 500,000. Es por eso que les decía que en mecánica de fluidos, pues nos quedamos con el Reynolds de 2,000, 3,000 como Reynolds crítico para cambio de laminar a turbulento, y con la variación de ahí del régimen de transición entre laminar y turbulento. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque vamos a ver ahorita ecuaciones para cálculo de Nusselt en placas planas para régimen laminar, es decir, que primero calculamos el Reynolds. Si nos sale menor de esto, ocupamos una ecuación de régimen laminar. Si nos sale mayor, podemos hacer dos cosas. O si la zona de laminar es muy pequeña y casi toda la placa es turbulenta, podemos ocupar una ecuación de régimen turbulento donde el Reynolds promedio me dé mayor de 500,000. Claro, si está muy alejado del 500,000, pues ya lo considero como netamente turbulento. Y la otra es los Reynolds locales. En una sola placa puedo tener diferentes Reynolds, y aquí podría decir que este XCR es la distancia, la longitud crítica de la placa. Se le llama longitud crítica porque justo en ese punto empieza el cambio de régimen laminar a régimen turbulento. Bien, primer dato importante, para las placas planas en convección forzada, el Reynolds crítico es de 500,000. Y esto me va a servir para decidir qué ecuación voy a emplear para resolver el problema. ¿Una pregunta? Profe, hay placas, ¿Sí? hay placas que solo tengan turbular y no tengan, aunque sea un poquito de laminar. Sí, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Ok. Sí, casi de inmediato cuando están pegando, ya de por sí son. Es muy fácil entenderlo. Si la viscosidad, si el flujo es muy poco viscoso,
Si la viscosidad es muy chiquitita, eso se da en los gases, el Reynolds es muy elevado. Claro, si se incrementa la viscosidad, pudiera ser que toda la placa esté en régimen laminar. Entre más viscoso sea el fluido, perdón, es más probable que tengamos régimen laminar. Así como ven el volcán que está haciendo erupción en una de las islas de España, que se ve la lava como si fueran láminas. O sea, va tan lento y es tan viscoso que se ve como si fuera régimen laminar. No se ve todo revuelto, a menos que la velocidad se incremente. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Nada más una, profe, ¿me podría recordar cuál es la diferencia entre la V del numerador y la del denominador? Ya, sí, la diferencia es que no son V. Esta es, bueno, esta es V y esta es Viscosidad cinemática. viscosidad cinemática. Es, creo que nu o ni. Esta es viscosidad cinemática y esta es la V de velocidad. Esta es la V de velocidad también. Más que el editor de ecuaciones, cuando le pones una V y te pone así la V. ¿Aclarado? Profe, ¿puedes repetir eso? Eso. La de la parte inferior es la viscosidad cinemática y la de la parte superior es velocidad, ¿no? Correcto. Esta es viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. Sus unidades son metros cuadrados sobre segundo. Y esta es velocidad, metros sobre segundo. Esta LX, ahora sí podrán entender que la fórmula que aprendieron en mecánica de fluidos dice velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática o densidad por velocidad por diámetro. Pero una placa plana no tiene diámetro. Entonces se llama longitud característica, que en el caso de un tubo, por dentro y por fuera es el diámetro. Bien. Esto, Pascal segundos, la otra. ¿Aclarada la duda? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, continúo. Vamos con las primeras ecuaciones. Ahí conviene que las vayan identificando porque es muy importante. Noten que esta, para placas planas, Nusselt local. Y son específicas para placas isotérmicas, es decir, que no cambie la temperatura. O régimen permanente. En régimen transitorio va cambiando la placa. Bien, aquí aparece el Nusselt con una X acá. Esta H es el coeficiente de convección o pelicular, también local a esa distancia de la placa. Y bien, aquí está la primera ecuación. Ahorita les pongo los autores de las ecuaciones. Pero sí quiero que identifiquen claramente las ecuaciones porque son un buen de ecuaciones para que sepan dónde ocuparlas. A esta pónganle Nusselt local, flujo laminar. Tiene una limitante esta ecuación dada por el autor. Pueden observar aquí el Reynolds a la 0.5, Reynolds local, y el Prandtl a la 1/3. Y esta ecuación se ocupa solamente con fluidos que tengan Prandtl mayor de 0.6. En otras palabras, como lo dice acá abajo, los metales líquidos que tienen Prandtl menores a esto no se puede ocupar esta ecuación. Cada investigador pone sus límites experimentales y dice, bueno, esto sirve para estos casos. La de arriba es para flujo laminar, es decir, para Reynolds menores de 500,000. Para flujo turbulento, de 500,000 para arriba, ocupan esta ecuación, también son local. Y aquí pone una restricción en el Prandtl, no fluidos de Prandtl mayor de 60.
Quiere decir que este probablemente con aceite ya no lo puedo ocupar. O con glicerina mucho menos, no puedo ocupar esta, aunque fuese flujo turbulento. Esto, el punto 33.2, es la constante que aparecía en la diapositiva anterior, donde es una constante y el producto de los dos números adimensionales a exponentes diferentes. Bien, pueden observar que cambia la constante, cambia en este caso el exponente del Reynolds, y el Prandtl queda igual. Bien. Me avisan en cuanto terminen y si tienen alguna duda de aplicación, me lo preguntan. Profe, si nuestro Prandtl fuera menor a 0.6, no podríamos ocupar ninguna, ¿no? Exacto, hay que buscar una ecuación donde pueda ocuparla con cualquier número de Prandtl. Exacto. Y existe. Sí, claro. Sí, claro. Aunque voy a ser muy objetivo aquí, hay tantas posibilidades que hay ecuaciones que muy rara vez las van a ocupar, entonces no vale la pena estar poniendo ecuaciones que casi nunca van a ocupar. En el caso de metales líquidos es poco probable, sería conveniente esto para quien alguno de ustedes trabajara en una metalúrgica, donde haya fundición de metales o cosas por el estilo, pero hay ecuaciones, hay muchísimas ecuaciones. Entonces, los que vamos a ver son algunas de las más usadas. No, igual, con la parte superior, el número Prandtl, si puede ser mayor o hasta qué límite tenemos para ser empleado. Mientras no tenga restricciones, mayor de 0.6. Nada más con que sea mayor de 6 es la única restricción con la que contamos. Exacto. Aunque quiero aclarar que muy poco probable es que tengan para fluidos con Prandtl muy grande. A ver, permítame. No, está bien. Sí, esta es la restricción que pone, nada más que sea el Prandtl mayor de 0.6. Siguiente que sigue. Supongo que sí, profe, gracias. Ok, José, ¿alguien más? You are now unmuted. No es independiente, tienen que primero calcular el Reynolds para saber si ocupan esta o esta. You are now unmuted. ¿De acuerdo? You are now muted. Bien, ¿alguien más? Siguiente que sigue. Los nuses local no son tan usuales. El primer problema de tarea tiene que ver con Reynolds locales. Pero para que tengan nada más algún ejemplo. Bien, ahora es Nusselt promedio. Aquí ya es toda la placa. Si es una placa de 10 pulgadas, las 10 pulgadas. Completita. Y si resulta que yo calculo el Reynolds de toda la placa y me da laminar, es decir, menor de 500,000, entonces ocupo esto. Pero aclaro, este Reynolds y este Nusselt es el promedio de toda la placa. De hecho, en cada centímetro de la placa o cada pulgada van a tener diferentes Nusselt. Entonces, este es el Nusselt promedio. El Reynolds que van a calcular es con toda la placa. Bien, también Prandtl mayores de 0.6. Aquí ya no aparece la X, ojo con eso. Y en el caso de la ecuación inferior, es cuando el flujo es turbulento. Son muy similares. Noten que las dos son para placas planas, placas isotérmicas, nomás que aquella es local y este es promedio. Y si se dan cuenta, cambian las constantes. No es la misma constante. A partir de ahorita voy a ponerles ya los autores de las ecuaciones. Bien. Es un poco fastidioso
cuando tengo una placa que tiene una zona en laminar y otra zona en turbulento, tendría que hacer doble cálculo. Un cálculo para la zona laminar y otro cálculo para la zona turbulenta. Pero como en cuestión de flujos hay tantas variaciones por perturbaciones, a los autores les dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer mejor una ecuación que tome en consideración un flujo mixto, laminar y turbulento. Es decir, voy a hacer como un promedio de las dos. Ahí les va. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Diferencia entre esta diapositiva y la otra? Estos son Nusselt promedio, Reynolds promedio. Con las otras ecuaciones de la diapositiva pasada, les puedo preguntar para una placa de 3 metros, dígame cuál es el Reynolds a 50 centímetros del inicio. Y con esta tendría que decirle cuál es el Reynolds promedio de los 3 metros de placa. ¿Aclarado? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Continúo. Bien, esta es una ecuación que hace un promedio, además es de las muy usadas, ¿eh? Esta es una ecuación muy utilizada. En realidad sucede esto que está aquí. Con el régimen laminar, hay una parte en zona en régimen laminar, se calcula un coeficiente de convección y normalmente tiene esta dimensiones. A medida que se acerca a turbulento va bajando, y cuando pasa a turbulento y empleo la ecuación de flujo turbulento, el H vuelve a subir. Entonces, esta ecuación está hecho con esta HABG, average, como un coeficiente pelicular o de convección promedio. Y esta ecuación toma en cuenta entonces si hay una parte en laminar y otra parte en turbulento. Repito, es muy utilizada. Los ingenieros, cuando no se trata de una investigación científica, no importa tanto hasta cuántos milésimas cambia de laminar a turbulento. Entonces se toma un promedio. Repito, esta es una ecuación muy utilizada. Límites, el Prandtl de 0.6 a 60. Y abarca una gran cantidad de fluidos, casi la mayoría gases y líquidos. Noten otra vez que ahora el Reynolds tiene un factor ahí restando y el Prandtl multiplicando estos dos factores. Todas estas 5 ecuaciones que hemos visto ahorita, todas son empíricas, es decir, son de experimentación. O experimentales. Pero no porque sean experimentales quiere decir que son provisionales, ya están más que demostradas y publicadas. Y repetidas, entonces es usual. Para placa plana, a esta ecuación cuando tenga una zona laminar y turbulento. Si quiero ser más específico, entonces calcularía el coeficiente, bueno, el Nusselt para la zona laminar, luego para la zona turbulenta y luego las promediaría. Pero bueno, es muy fácil encontrar dónde está la distancia crítica. Basta con que el Reynolds lo haga yo igual a 500,000 y ahí busque la longitud característica. Si tengo Reynolds igual a velocidad por longitud característica entre viscosidad cinemática, pues entonces este Reynolds lo hago igual a 500,000. La velocidad del fluido seguramente ya lo tengo, la viscosidad del fluido, y busco y encuentro en qué longitud de la placa empieza el cambio de laminar a turbulento. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Me podía repetir, maestro? Se fue de repente mi sonido. Ahí va. Les mencionaba, no sé en qué parte se te fue el sonido, que esta ecuación es muy utilizada, es más práctica
digamos, menos exacta, toma promedios. Es utilizada para una placa donde tenga una zona de la placa en régimen laminar y otra zona en régimen turbulento. Lo que hace esta ecuación es sacar aproximadamente un promedio. Esto que está aquí en régimen laminar, lo pudiera yo calcular con la ecuación esta que está aquí. Con esta ecuación calculo en la zona laminar y con esta ecuación calculo en la zona turbulenta. Entonces puedo decir que esta ecuación es el promedio de las dos anteriores. Ya toma en consideración una parte en laminar, otra parte en turbulento y saca un promedio. Entonces, esta es muy usual, esta ecuación. Les decía que podemos encontrar con mucha facilidad. De hecho, el problema 1 de tarea lo pide. Diga a qué distancia de la placa cambia el régimen de laminar a turbulento. Entonces, lo único que hago en la ecuación de Reynolds, el Reynolds lo hago igual a 500,000, que es el Reynolds crítico. La velocidad del fluido seguramente es un dato, y la viscosidad cinemática del fluido también es un dato. Entonces, despejo la longitud y encuentro a qué distancia de la placa me cambió de laminar a turbulento. ¿Para qué sirve esto que les estoy diciendo? Pues, si yo calculo la longitud a la cual cambia de laminar a turbulento, y voy a suponer que esto tiene 1 metro, la placa, y resulta que la longitud crítica me sale en 1 centímetro, quiere decir que puedo, con muy poco error, utilizar la ecuación de régimen turbulento, nada más. Esta nada más. Si me sale que el longitud crítica, el 500,000 de Reynolds, me sale a 90 centímetros, me dice que toda esta zona está en laminar y este pedacito está en turbulento. Entonces yo, con cierta aproximación, con poco error, digo que puedo ocupar esta ecuación de régimen laminar. Pero si no me sale así tan a los extremos como lo acabo de mencionar, que salga a una tercera parte, a la mitad, etcétera, entonces ocupo esta que me va a dar el promedio. Claro, me ahorra trabajo. En lugar de hacer 2 cálculos o 3, hago uno solo. Creo que ya hasta dije más de lo que había dicho. ¿Preguntas? No, profe, ese Reynolds es Reynolds promedio, ¿no? Promedio. Sí, de hecho, toda la ecuación es promedio porque estoy encontrando coeficientes de convección promedio. H, average. Profe, y el Reynolds sería, o al menos tendremos una idea de cuáles serían los valores máximos y mínimos en cada punto, ¿no? Para obtener promedio. A ver, José, no vas a buscar el Reynolds promedio. Te dicen, el fluido va a una velocidad de 2 metros por segundo. Es aire, tiene una viscosidad cinemática, te dan la viscosidad cinemática por 10 a la menos 6. Y el Reynolds que vas a calcular es muy sencillo. La velocidad lo sustituye, la viscosidad lo sustituye y la longitud de la placa la sustituye. Si ves que Reynolds te da, por supuesto que si este Reynolds me da, voy a poner un extremo, me da 500,000. Dije, oiga, pero pues me salió el Reynolds crítico. O sea, ¿cuál ecuación ocupo? ¿La de laminar o la de turbulento o la mixta? Pues si te salió 500,000 el promedio, el Reynolds promedio, yo creo que es mejor que ocupes esto. Porque tienes una parte en laminar y una parte considerable en turbulento. Solamente cuando te pregunten, dígame a 40 centímetros de la lámina, ¿cuál es el coeficiente de convección? Entonces tengo que ocupar el Nusselt local, el Reynolds a 40 centímetros. La velocidad no va a cambiar, va a seguir la misma velocidad del fluido, porque estas velocidades son velocidades infinito. Ya sabrán que es velocidad de infinito, es la velocidad promedio, así como ocupamos la de infinito en los cálculos anteriores. ¿Más preguntas?
Tal cual, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, continúo. You are now unmuted. You are now muted. Esperé que me vieran un error, pero no lo vieron, así que bueno, mejor no les digo, no, así les voy a decir. Fíjense que este dato probablemente esté equivocado. Dice, esta ecuación sirve para flujo laminar y turbulento de 5 por 10 a la 5. El reino tiene que estar entre 5 por 10 a la 5 y 10 a la 7. 10 a la 7 son 10 millones. Y 5 por 10 a la 5. Estás equivocado. Tiene que ser menor a esto para que incluya régimen laminar. Probablemente sea 1 o 2 por 10 a la 5 sería creíble porque así todo es turbulento. Entonces tengan cuidado con este dato, seguramente esto, el puro 5 debe estar mal. Bien, como ya pueden observar, nada que ver con el 2000 o el 3000 de la tubería. Eso de la tubería lo veremos. Profe. Sí, sí, Jairo. Disculpe, se me fue el internet durante unos minutos. ¿Podría repetir esto último? Lo del 5 de que estaba mal. Yo creo que está mal. Les explico por qué. Si el Reynolds crítico es 500,000 o 5 por 10 a la 5, me dice que esta ecuación sirve para sacar un promedio de los dos regímenes laminar y turbulento. Entonces es lógico que me diga que sirve para los dos flujos y se aplica para Reynolds entre 5 por 10 a la 5 y 10 a la 7, que son 10 millones. Entonces, como este 5 por 10 a la 5, este Reynolds que me están poniendo aquí es exclusivamente turbulento, porque todo es mayor que 5 por 10 a la 5. Entonces, este número debe ser mayor que el 5. ¿Me expliqué? Ok, entonces para la tarea, ¿qué valor tendríamos que tomar? ¿2? No. Olvídense de esto. Olvídense del 5. Y esta ecuación ocúpenla cuando tengan cualquier Reynolds simple. Ok. ¿Y aplicaría también para las otras ecuaciones que acaba de mostrarnos? ¿Otra vez? Que si esto aplicaría para las ecuaciones que nos acaba de mostrar. Sí, claro. Sí, claro que sí. Profe, en todo caso, el número de Reynolds ¿de dónde abarcaríamos? ¿Desde menor a 500,000? Sí, el número. A ver, sí, si tú calculas el número de Reynolds y te sale menor de 500,000, ya olvídate de esta ecuación, ocupas el puro laminar. Ok, entonces, ¿cuál sería el límite? ¿Cuál sería una próxima de Reynolds a la siguiente ecuación? Que supuestamente tiene tanto laminar como turbulento, en promedio. A ver, observen esto que está aquí. Dice flujo turbulento, toda la placa. El flujo turbulento está entre 500,000 y 10 millones. Yo creo que yo me equivoqué y copié esto y lo puse de este lado. Pero esto es exclusivamente para turbulento. Aquí debe de ser una cifra menor para que el Reynolds incluya flujo laminar y turbulento para el uso de esa ecuación. ¿Me expliqué? Sí, profe. En todo caso, los límites, ¿cuál sería? Lo tomamos cuando tengamos Reynolds entre esos valores. No entendí la pregunta otra vez, por favor, José. Sí, en todo caso, ¿cuáles serían los valores, más o menos, los límites establecidos para usar esta ecuación en cuestión cuando se tenga flujo laminar turbulento o solamente turbulento? Síntesis.
Cualquier Reynolds que te dé, puedes ocupar la... Bueno, si te da laminar, pues hay que ocuparla de puro laminar. Si te da turbulento, ya entendí por qué. Ya entendí por qué. Vamos a respetar el 5, puede no estar equivocado. Si el Reynolds les da arriba de 500,000, puede ser que haya una zona laminar y una zona turbulento. Si está muy alejado al 10 millones, es probablemente que el 99% sea turbulento y muy poquito sea laminar. No, sí está, sí, ya entendí por qué. El Reynolds les va a salir turbulento si sale muy cercano al 500,000, y muy cercano puede ser todavía 1,000,000, sigue siendo cercano. Hay que ocupar esta ecuación porque hay un flujo mixto en la placa. Entonces sí respetamos los valores. Ya no de 2000 ni nada, en 5 a 10. Sí, ya vi por qué. Sí, está bien así. Que salga turbulento el régimen, pueden ocupar esa por un flujo mixto, que haya una zona de laminar. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? Creo que de momento no, profe. Muy bien. Para la siguiente. Hay una ecuación más complicada de Churchill y Osoy. Ya empezamos con los autores de las ecuaciones. Esta ecuación es más complicada. También tiene nada más el Reynolds y el Prandtl. Generalmente, entre más complicada está la ecuación, son ajustes hechos por los científicos para darle mayor exactitud. En este caso, la ecuación de Churchill nos dice que tiene un error de más o menos 1%, es bastante precisa. Para cuestiones, sí, Aquí también mi número de Prandtl tiene que ser 0.6 y 0.60, ¿verdad? no dice aquí para cualquier Prandtl, para todas las sustancias. Perdón. Eso es lo que también iba a preguntar, maestro. ¿Por qué hace en las otras ecuaciones que mi número de Prandtl tiene que ser intermedia? O sea, ¿por qué saldría erróneo mi número de Nusselt? Porque el margen de error se va ampliando. Es decir, el experimentador, como este está tan ajustada, dice, bueno, con estos ajustes puedes utilizarlo casi con cualquier fluido. Y cuando les ponen límites de Prandtl o de Reynolds, es porque la experimentación se hizo en esos límites. Entonces ellos no se hacen responsables de que ustedes utilicen una ecuación para condiciones que no experimentaron. Por eso le ponen límites a las ecuaciones. Y por eso hay enormidad de ecuaciones. De acuerdo, profe. ¿Entendió? Bien, me Sí, avisan. maestro. Uno más. Bueno, hagan un favor de corregir. Esta ecuación, desde que lo estoy corrigiendo, no va a ser local, promedio.
Se emplea mucho en promedios, aunque en el Cengel debe de venir como local. Pero es un poco ilógico. Porque entonces no me serviría para calcular para una placa completa, tendría que ser para a cierta distancia de la placa solamente. ¿Alguna pregunta? Pero a ver, también se puede usar para un uso local, ¿o no? Para un uso local. No es necesario, ocupen las otras. Tampoco pone límites en el Reynolds, ¿eh? Claro, por eso es más complicada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos. Con esto tenemos suficiente para placas planas. Vamos ahora a tubería por el lado externo. Bien, ahora dejen explicar. Esto, lo que vamos a ver ahorita, todos son para flujo cruzado. Flujo cruzado es que este círculo que ven oscuro realmente es la sección transversal de un tubo. Y este es el flujo real, es una fotografía de un fluido que está atravesando perpendicularmente al eje de la tubería. Y como pueden ver, el fenómeno se vuelve muy complicado, porque si yo para calcular el Reynolds necesito la velocidad, pues ahora sí díganme cuál es la velocidad. Resulta que en este punto, dejen cambiar el color, aquí, justo aquí, casi la velocidad del fluido es 0. En esta zona, la velocidad es máxima. Por Bernoulli, por supuesto, velocidad máxima. Aquí casi la velocidad es casi 0. Esta es la razón por la cual los aviones los hacen puntiagudos y entre más veloces, más puntiagudos, como si fueran agujas, como el Concorde, el avión francés, Concorde, que es como un pico de pájaro, porque en este punto la velocidad es 0, pero la presión es muy elevada, por eso los hacen puntiagudos. Y bien, como pueden ver, una vez pasando el tubo, se separa el fluido del tubo. Y aquí esto es netamente turbulento con torbellinos, con vórtices. Y entonces es muy complicado decir, bueno, ¿y cómo calcula el Reynolds? Porque en cada punto tengo diferentes velocidades. Bien, hay reglas que se tienen que decidir. Sabes que vamos a calcular el Reynolds donde esté la velocidad máxima. Bien, esto que aparece aquí se conoce como separación de capa límite. Por supuesto que en este caso hidrodinámica. Y genera hidrodinámica, genera muchas pérdidas de energía.
pérdida de energía. Es por eso que ustedes, si ven los cascos de los olímpicos de carreras, están puntiagudos también en la parte de atrás. El casco está puntiagudo en la parte de atrás. Sí, ¿para qué lo haces puntiagudo en la parte de atrás? Bueno, para que no se separe la capa límite, se pierde mucha energía y frena obviamente a la persona. Esta es una de las razones por las cuales por la parte de atrás están puntiagudos también. Deberían obviamente también por el frente estar puntiagudos y tener una forma tal que sea lo más aerodinámica posible para evitar la separación de capa límite. Bien, los fenómenos, si el fluido es más viscoso, entre menos velocidad tenga esto, la tendencia de ese fluido es la siguiente. Si la velocidad es muy baja, entonces el fluido hace esto, rodea el tubo y sigue su paso. Esa sería la trayectoria de un fluido o viscoso o de baja velocidad. La zona de vórtices o de separación de capa límite se vuelve muy pequeñita aquí. Acuérdense cuando van en la carretera y van detrás de un camión ADO, por atrás están volando las bolsas de Bimbo, la basura, justo detrás de la caja están los vórtices. Es por separación de capa límite. Bien, como es tan complejo esto, pues así va a ser el proceso de se considera el Reynolds crítico. Bueno, aquí está esto. La velocidad utilizada para el Reynolds es la velocidad, para este caso, la velocidad infinito cuando se aproxima al cilindro de esfera. Esto de velocidad máxima se utiliza en los bancos de tubos. Como tengo otro tubo, se utiliza la velocidad máxima. El Reynolds crítico para la tubería, viene en el examen, está considerado como de 200,000. A diferencia de la placa plana, es más fácil obtener turbulencia con menor Reynolds, dado que está chocando contra el tubo. Es perpendicular al tubo. Bien, entonces el Reynolds crítico es de 2 por 10 a la 5, 200,000. Así como se aprendieron el de la tubería por el interior de 2,000 o 3,000, pues tiene que aprenderse el de 500,000 para placa plana y de 200,000 para tubería. Bien, vamos pues a las ecuaciones. Churchill, otra vez Churchill y Whittaker. Vienen las restricciones aquí de Reynolds. Esto es francamente para laminar y turbulento. 10 a la 2 son Reynolds de 100 y 10 a la 7 son de 10 millones. El número de Peclet pone la restricción con el Peclet. Para Peclets mayores de 2. Bien, copien la ecuación. Si me es que tengo visitas, espérenme. Bueno. Generalmente, entre más precisos queremos hacer los cálculos, usamos
las ecuaciones más complicadas. En este caso, Churchill, ya la ecuación es más complicada, por supuesto que si hay que despejar por ahí el Prandtl, pues vamos a tener serios problemas. Noten ahora que en el Nusselt ahora aparece la D, antes aparecía una L. ¿Qué es longitud característica? Para cuando cruce un cilindro se utiliza el diámetro exterior del cilindro. En cuanto terminen, explico esto que está aquí. Tengo entendido que esto es para cilindros y esferas, pero lo verificamos. Ah, ya sé, se le quita el 2 para cilindros. Ciertamente. Si este 2 se elimina, entonces sirve para cilindros. Me avisan en cuanto terminen. Profe, una pregunta. Sí, Jordi. La viscosidad infinita entre viscosidad S, ¿qué es? Para allá voy. ¿Ya terminaron? Es lo que iba a explicar, por eso lo subrayé. Deja ver si ya terminaron los demás. ¿Listo? Ok, explico qué significa esto. Algunas ecuaciones lo traen y es por lo siguiente. La viscosidad de infinito, resulta que un fluido que vaya atravesando un tubo, si el tubo está caliente, la temperatura del fluido que está en contacto con el tubo va a ser mayor, se va a calentar ese fluido, por lo tanto su viscosidad se va a cambiar. Generalmente disminuye la viscosidad cuando se incrementa la temperatura. Esto es útil, esta ecuación es muy útil cuando tengo una diferencial de temperatura considerable entre el fluido y el tubo, o la pared del tubo, porque entonces hay una variación considerable de la viscosidad. ¿Por qué es necesario esto? Claro que si en el Reynolds voy a ocupar la viscosidad, tendría yo el dilema de cuál viscosidad ocupo, porque toda la transferencia se da en la capa límite térmica. Entonces se ocupa la viscosidad promedio, que no es otra cosa más que la viscosidad del fluido infinito, el promedio, más la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared del tubo, dividido entre 2. Bien, esto es una corrección de error. Es muy útil cuando la delta T es importante, porque si la delta T es pequeña, estos dos casi son iguales y se vuelve la unidad, y la unidad elevada a cualquier potencia sigue siendo 1. Entonces, este es un agregado para cuando la delta T sea considerable. ¿Me expliqué? Entonces, la mu que está en el numerador es la viscosidad del fluido. ¿Y la de abajo entonces qué sería? La viscosidad en la superficie, en la pared. O sea, la viscosidad del fluido a la temperatura de pared. Ah, ya. Serían los extremos de la capa térmica. Exacto. El extremo de la capa límite térmica son estas dos. En la parte superior tengo la temperatura infinita, bueno, 99% de la temperatura infinita,
Y en la pared tengo la temperatura del fluido a la temperatura de pared. Por eso esto es importante solamente cuando hay una gran delta T entre el fluido y la pared, porque si no se vuelve casi uno. ¿Listo? You are now unmuted. Lo que está haciendo es afinar cuando cambia sustancialmente la viscosidad del fluido. Entonces solamente cambia cuando la delta T es grande. Si tienen poca delta T, de todos modos la emplean y van a ver que esto casi les va a dar 1 y no les va a modificar casi nada la ecuación. You are now unmuted. Es decir que, sí, Aldo. No es necesario. Para el reino se ocupe la viscosidad promedio. You are now unmuted. ¿Sí? You are Ok. now muted. Bien, ¿alguien más? Profe, nada más podría mostrar la diapositiva anterior, es que no terminé de copiarla, nada más le tomo captura. ¿Sabe? Les voy a dar oportunidad, a ver si alguien puede manejar cómo les cedo la... A ver si con Listo, eso profe, pueden... gracias. A ver, ¿pueden ustedes cambiar? Espérenme que me están tocando la puerta. ¿Pueden cambiar diapositiva ahí? No, profe, no se puede cambiar de diapositiva. ¿Ustedes no podrán? Que me están llamando. No, profe, no se puede. Abrir integración. Pues entonces me van a tener que esperar un poco, porque tengo el mecánico ahí. Copien eso, por favor. Ahorita vengo.
Ya llegué. Bien. Aclaro lo de esta ecuación. Churchill, siendo más preciso todavía, encontró que en la ecuación anterior, cuando el Reynolds está en estos límites del 20.000 al 400.000, encontró que tiene algo de error. Entonces, aunque muchas veces omitimos eso y tomamos esto tal cual, dice Churchill que puede ser más preciso el cálculo en este intervalo de Reynolds ocupar esta, que es una ligera modificación al anterior. Observen en este término el final que está comparado con el otro, 5 octavos, 4 quintos, esto está a la 1/2. Entonces dice que esta ecuación con la anterior puede tener un error hasta del 20% en este rango, por lo tanto sugiere utilizar esta ecuación para tener menos error. Y una vez les aclaro, como todas las ecuaciones tienen un porcentaje de error, si quieren ser más precisos hay que ocupar esta. Si no, pueden ocupar la anterior, sencillamente todas las ecuaciones tienen un intervalo de error. Lo que sería equivocado es emplear esta ecuación fuera de los rangos propuestos por los autores. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Entonces, esta ecuación la podemos ocupar para este rango y para el rango de la ecuación anterior, ¿no? Ahí O voy. sea, podemos ocupar esta. No, esta ecuación la emplean para este rango nada más. Y la ecuación anterior, dice Reynolds que para todo este rango la pueden ocupar, pero hace la prevención que en cierto intervalo de este Reynolds, esta no es tan exacta como quisiera. Hagan de cuenta que la curva experimental le sale un chipote justo en este intervalo. Entonces dicen, ¿sabe qué? En el chipote van a ocupar preferentemente esta porque va a ser más exacta que la anterior. ¿Me expliqué? No. Sí, pero que sí. ¿Sí? Bien. No es problema cuando se resuelven problemas de transferencia de calor si emplean, para este rango, siguen empleando esta de Churchill. No es gran problema. Sí tiene más error, sí tiene más error, pero es válido. Churchill es el que dice, en este intervalo puede ser más precisa todavía esta ecuación si emplean esta otra. Los dos son de Churchill. Para fines de investigación, normalmente, bueno, yo he ocupado Churchill porque es más precisa las ecuaciones. Y hay menos discusión de por qué empleaste una ecuación que tiene más error. ¿Entendió? ¿Continuó? Bien. Esto normalmente no me gusta enseñárselos porque se olvidan de Churchill y de Bernstein y dicen, no, mejor ocupo la de Holman. Holman, también para cilindros, flujo cruzado, dice que puede ser tan sencillo como la diapositiva de función de Reynolds y Prandtl. Dice, bueno, el Nusselt para un cilindro es igual al coeficiente pelicular por el diámetro del tubo dividido entre la K del fluido. Entonces va a ser una constante, el Reynolds a un exponente n y el Prandtl a la 1/3. Holman dice que para este Reynolds de 0.4 a 4, la constante de esta ecuación va a ser 0.989 y el exponente del Reynolds va a ser 0.33. Como es muy sencilla la ecuación, muchas veces en exámenes o en tareas, pues usan Holman. Es válido. Es válido. Para 4,40 que les dé el Reynolds, ocupan la constante de 0.911 y el exponente del Reynolds de 3,85. Y así 40 a 4.000, 4.000 a 40.000, 40.000 a 400.000 y
únicamente tiene que cambiar la constante y el exponente del Reynolds. Esto, si bien se le asigna a Holman podemos decir que se la pirateó o la copió a Kazauskas. Ahorita les presento las fórmulas de Kazauskas. Bien, estos sí necesitan copiarlo, tenerlo, porque lo van a emplear seguramente. Si quieren batallar menos en lugar del Churchill, pues ocupan Holman. Los resultados, por supuesto que no van a ser iguales, pero son cercanos. Son cercanos. Quiere decir que aquí tendríamos 5 ecuaciones para cilindros, 5 ecuaciones de Holman o Sakauskas, y nomás van cambiando la constante y el exponente de Reynolds. ¿Me avisan? ¿Preguntas? Esta ecuación solamente sirve para cilindros. Sí, para cilindros solamente. Pero ahorita les voy a presentar más fórmulas para cilindros de otra forma, cuadrados, triangulares, que son los de Kazauskas. Ahora verán por qué en transferencia de calor hay más fórmulas que en cualquier experiencia educativa. Hay muchísimas. Y estoy seleccionando las más usuales, ¿eh? ¿Alguna pregunta de esto? Ok. Por supuesto que ahora imaginarán aquella vez que le hice el cálculo les comenté de los aislamientos térmicos de los ingenieros civiles, usé las ecuaciones de Churchill y pues obviamente son más espantosas, entonces finalmente los abogados se asustaron y eso convino. Aquí está Sakauskas. Sakauskas, este es uno de los, podremos decir, de los padres del desarrollo de estas ecuaciones. Es más antiguo y en casi la mayor parte del libro de transferencia de calor se hace mención a Sakauskas. Yo tengo un libro de él, de intercambiadores de calor, de Sakauskas, y este ya no solo se refiere a un cilindro. Aquí están, si se van a dar cuenta, pues son las mismas ecuaciones que puso Holman. Para flujo cruzado de un cilindro de sección transversal circular, el fluido puede ser gas o líquido, y miren los rangos y miren las ecuaciones, son las mismas que usó Holman. Entonces, lo correcto es decir que son de Sakauskas, que es antes que Holman. Pero este señor experimentó también con tubos cuadrados. Para gas, el rango del Reynolds de 500,000, eso yo creo que no lo copien, más bien capturen la pantalla porque muy rara vez van a estar ocupando esto. Aquí está la ecuación de Nusselt para un tubo cuadrado puesto en forma horizontal y vertical sus lados. Y aquí está Reynolds y Prandtl. Es toda una autoridad de Sakauskas en transferencia de calor. Si el tubo cuadrado se gira 45 grados, entonces cambia la ecuación. Punto 256 es la constante, el exponente del Reynolds, punto 588, y el Prandtl sigue en 1/3. Si el tubo tiene sección transversal hexagonal y además tiene la base horizontal, para gas, para estos números de Reynolds, tengo la ecuación de Nusselt. Para el mismo tubo nada más que girado, en el que la base tengo uno de los vértices del hexágono, o giro de 45 grados,
tengo para dos rangos de Reynolds de 5.000 a 19.500 esta ecuación y 19.500 a 100.000 esta ecuación. Como pueden ver en la parte experimental, pueden experimentar con cuánta cosa. Una placa vertical a flujo cruzado, gas. Aquí está el intervalo de Reynolds y está la ecuación sugerida por Zukauskas. Es válido para un artículo científico decir, bueno, tengo este tipo y elegí la ecuación de Zukauskas. Y entonces se hace ahí el estudio de investigación sobre Zukauskas, o bien se puede comparar entre Zukauskas y otro científico que tenga una ecuación para ver cuál se considera más exacta para cierto intervalo de propiedades. Para una elipse, el diámetro menor D, y ahí marca el intervalo de Reynolds y el número de Nusselt. Como pueden ver, hay para todo. Nada más en esta diapositiva, pues son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ecuaciones para diferentes tubos a flujo cruzado. Alguien preguntará, bueno, ¿y para qué experimentan con todo esto? Bueno, lo que pasa es que en intercambiadores de calor hay diferentes perfiles. Hace un año y medio aproximadamente hicimos un proyecto que, bueno, valió un artículo de investigación y una presentación en conferencia internacional. Este lo elaboró un alumno, hizo su tesis con eso. Hicimos un prototipo de intercambiador de calor con sección transversal cuadrada y torcido, es decir, con torsión. Y bueno, pues funcionó muy bien. Lo hicimos en el laboratorio de energía, ahí se probó, hay fotos, se hizo el artículo y bueno, ya pasó a la historia. Se vuelve más eficiente un tubo de sección cuadrada que un circular para la transferencia de calor, y más si se tuerce porque genera turbulencia. ¿Preguntas? Entonces, si queremos disipar calor, nos conviene que haya flujo turbulento. Por supuesto. Bueno, eso no sé si lo había dicho, pero de una vez lo voy a decir. ¿Por qué razón sucede así? Resulta que bueno, hay una razón muy lógica. Si incremento la velocidad de un fluido, entonces tengo como consecuencia que el Reynolds se incrementa. La razón es porque el Reynolds es directamente proporcional a la velocidad. Si se incrementa el Reynolds, entonces se incrementa el Nusselt. Porque el Nusselt es directamente proporcional al Reynolds. Recuerden que el Nusselt es igual a una constante, al Reynolds a una potencia y al Prandtl a la otra potencia, en términos generales. Si incremento la velocidad, dado que el Reynolds es directamente proporcional a la velocidad, si incrementa la velocidad, se incrementa el Reynolds. Si se incrementa el Reynolds, se incrementa el Nusselt. Y si se incrementa el Nusselt, se incrementa el coeficiente. Por eso, entre más grande sea el Reynolds, y es más grande en turbulento, por supuesto, se incrementa el Nusselt, se incrementa el coeficiente de convección, y como el coeficiente de convección es directamente proporcional al flujo de calor, según la ley de enfriamiento de Newton, entonces, como es directamente proporcional, esto obliga a que el flujo de calor se incremente. Bueno, esta explicación que les acabo de dar es netamente matemática, porque con
a mayor Reynolds o con flujo turbulento se transfiere más calor que a flujo laminar. Bueno, aquí está la razón. Sí, pero es una razón matemática. Ahora la voy a explicar físicamente qué sucede. A ver, ¿me expliqué con esto? You are now Sí, profe. unmuted. Sí, You profe. are now muted. Sí, ok. Generalmente hay muchos intercambiadores de calor en donde estamos en búsqueda de generar turbulencia. Tanto es así que algunos tubos se les hace rayado o por dentro o por fuera. Es decir, se le ponen obstrucciones para que el flujo cuando vaya ahí se vuelva turbulento. Hagan de cuenta un aletado interno o un aletado externo, dependiendo de dónde lo quiero. Eso va a originar turbulencia por perturbaciones y eso hace que se genere mayor transferencia de calor. El experimento que hicimos, el prototipo que hicimos, que fue un éxito, bueno, pues se publicó. Es un tubo cuadrado que fue torcido. Ahí puedo decir con toda autoridad que quien lo torció fue Oscar Silva. Aquí está el tubo, bueno, visto en sección de frente. Este es uno. Y bueno, el otro puede estar así, de tal forma que quedó torcido. A ver, sí, más o menos. Lo hicimos con tubería cuadrada de aluminio, secciones de 1 metro. Hicimos con diferente grado de torsión. Uno fue con 180 grados, entre extremo y extremo. Otro con 360 grados. Otro con el doble, 720. 2 vueltas completas de torsión. Y medimos, tuvimos termopares para estar midiendo temperaturas del fluido interno y externo. Y entonces, bueno, comprobamos que a medida que se incrementaba el grado de torsión en el tubo, se incrementaba la transferencia de calor. No gran cosa, pero se incrementaba. Entonces es un resultado experimental en un prototipo, pero ocupamos un tubo cuadrado. Bien, la otra explicación no es matemática, es física. ¿Puedo borrar aquí? Bien, la explicación es la siguiente. Tengo yo una placa plana. Si tengo una placa plana y tengo régimen laminar, voy a decir que aquí van como placas de fluido. Por supuesto, en cierta dirección. Voy a decir que el fluido va hacia acá, a cierta velocidad. Si esta placa que está en la parte inferior estuviese, no sé, más caliente que el fluido, entonces resulta que la placa inferior en régimen laminar, la lámina de fluido que va pegada a la placa caliente, esta recibe la transferencia de calor. Pero como está en régimen laminar, la lámina que está encima de ella ya no entra en contacto con la placa, entra en contacto con la lámina de fluido. Y entonces esta le transfiere calor a la otra. Pero hay un problema importante. Los fluidos tienen una transferencia por conducción mucho menor que un sólido. Entonces, la cantidad de calor transferido a esta placa pues disminuye, es sustancialmente menor a este.
Bueno, no es que sea menor, porque finalmente la línea, por la ecuación de continuidad tendrá que ser la misma. Y esta a su vez transmite a la siguiente. Eso hace que las láminas o placas superiores de fluido estén recibiendo calor de las placas inferiores, no del sólido. Y esto hace que el flujo de calor disminuya. ¿Qué pasa con el flujo turbulento? Es mucho más eficiente por la siguiente razón. Tengo la placa. Está calientita. Y ahora voy en régimen turbulento. Ahora resulta que cuando una partícula pega con la placa, se calienta y pues sale disparada para arriba. Pero al salir disparada por arriba deja un hueco que va a ocupar otra que estaba fría. Entonces está continuamente renovando. Así van a estar todo el fluido que llegue en contacto con la pieza, va a originar movimientos convectivos y va a desocupar la zona de la placa caliente para que otras partículas frías vuelvan a tener contacto. Esto hace que el flujo de calor sea mayor en régimen turbulento. Claro, esto hace que esto sea turbulento. Al ser turbulentos, siempre va a ser fluido nuevo el que entra en contacto con la placa caliente. Eso hace que el flujo de calor se incremente. Esta es la razón física del por qué con régimen turbulento la transferencia de calor se incrementa. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí. O sea, comparten más rápido la convección del fluido completo, ¿no? A ver otra vez, José. Bueno. Que es más rápido la convección del fluido en un momento turbulento. No te volví a entender, fíjate. Me refiero a que como está dispersamente arriba y hacia abajo, comparte esa transferencia de calor, puedes hacer tu cuando Sí, va a laminar. exacto. Recuerden que convección es una transferencia de calor y de masa. Aquí hay muy poca transferencia de masa porque el fluido va en láminas. En este caso, una partícula que se calienta porque pega con la placa se va inmediatamente para arriba, pero también lleva el calor. Por eso es más eficiente el régimen turbulento. Y de hecho, si se dan cuenta ustedes, cuando tienen mucho calor y ponen por ahí el ventilador, pues obviamente que sienten que se refrescan cuando la velocidad del aire es mayor. La razón es porque aire fresco llega a su piel, se lleva el calor y nuevo aire fresco llega a su piel. Obviamente que entre más velocidad tenga, es más turbulento. Si alguien les sopla así ligeramente, pues va a decir, ¿sabes qué? No me sirve de nada. Pues siempre va a ser más eficiente el régimen turbulento que el laminar para transferir calor. Por supuesto, si lo que quiero es que no se transfiera calor, pues entonces prefiero el régimen laminar. Entonces es uno de los motivos por los cuales se hace la transferencia, después de realizar la transferencia de calor en un calentador o en una caldera, el vapor resultante siempre presente en régimen turbulento. Sí, siempre hay que buscar si el objetivo es transferir calor,
Entonces hay que buscar que el régimen sea turbulento y además que la superficie sea lo mayor posible. Cuando hablo de superficie, entonces estoy hablando se llaman superficies extendidas o tubos aletados. Imaginen un tubo que tiene aletas. Que seguramente los han visto. Los pongo en 3D para que más o menos se imaginen qué es lo que estoy diciendo. Es un tubo con aletas. En las motocicletas lo han visto. Estas aletas son para disipar calor. Se llaman superficies extendidas. Por supuesto que hay turbulencia, por supuesto. Cuando ven los radiadores de los carros tienen aletas de aluminio, un gran conductor, y las aletas de lámina delgadita, son superficies extendidas y sirven para transferir mayor cantidad de calor. ¿Por qué? Porque estas áreas también transfieren calor y la ecuación es directamente proporcional también al área. Entonces, si incremento el área e incremento el coeficiente de convección, el calor se va a incrementar. Se ocupan las superficies extendidas generalmente para gases del lado de las aletas y para líquidos del lado donde no hay aletas. La razón es que los gases tienen menor conductividad que los líquidos, entonces se ponen las superficies extendidas del lado de los gases o vapores. A ver, Jordi, un ejercicio como el número 1 de la tarea. Sí, profe, el de la capa laminar. Déjame ver si nos va a dar el tiempo porque nos falta, déjenme ver qué diapositivas. Pues esto quiero mostrar las ecuaciones de bancos de tubos, aunque ustedes los van a ver en intercambiador de calor. Yo creo, de todos modos, la tarea la van a entregar un día después de las clases, Jordi. Sugiero que lo intenten. No es complicado. Les pide Reynolds crítico y espesores de capa límite térmica e hidrodinámica. Tienen las fórmulas de las dos capas límites y ya saben cómo calcular el Reynolds crítico. Si es una placa plana, pues va a ser 500,000. Y sí vamos a hacer problemas aquí, pero yo creo que va a ser la próxima clase. Sí, de hecho creo que es hasta el sábado, ¿no, maestro? ¿Está qué? Creo que hasta el sábado se termina el tiempo de la actividad. Me cuesta trabajo entender qué me quieres decir, José, que estoy atrasado. No, profe, dijo que la tarea cierra el sábado, entonces sí nos da tiempo. Ah, sí, no, sí nos va a dar tiempo, por supuesto. Yo diría que lo intenten y si hay dificultades, lo estamos aclarando antes de que la entreguen, por supuesto, en la próxima clase. Y obviamente vamos a estar haciendo problemas en lo que reste. Bien, es necesario que les presente esto porque no tengo la certeza que cuando ustedes tomen intercambios de calor se los enseñen tal cual. Y bueno, en esto tengo experiencia personal. Fotografías de bancos de tubos. Este es un banco de tubos de sección triangular, arreglo triangular, y estas son de arreglo cuadrado o rectangular. Los flujos son flujos cruzados. El fluido atraviesa los tubos perpendicular a sus ejes. Y aquí se alcanza a ver las turbulencias que se originan. Obviamente estas turbulencias sirven para transferir calor, nada más que también se pierde energía. Y cuando digo se pierde energía es que necesitan perder potencia de la bomba por pérdidas en turbulencias, pérdidas de energía.
pero se incrementa la transferencia de calor. Bien, explico brevemente esto, en qué caso se ocupa uno y en qué caso se ocupa otro. Bien, es más eficiente para transferir calor, se requiere menos diámetro de intercambiadores de calor cuando tiene este arreglo triangular. La razón es que el fluido llega, choca con este, se desvía, choca con este, se desvía, choca con este. Entonces, todos esos choques originan turbulencia y, por lo tanto, incrementan la transferencia de calor. Pero también gasta más energía de bombeo por pérdidas por fricción. En cambio, en este caso, pues el fluido puede ir casi en línea recta. Claro que estos huecos los tiene que rellenar, se hacen ahí vórtices y continúa su camino. Prácticamente cuando elijo yo este arreglo de tuberías comparado con este arreglo de tuberías, la clave está en el tipo de fluido. Si el fluido es limpio, es decir, no deja sedimentos, no deja suciedad, este es especial para los fluidos que pueden dejar sedimentos. Y este para un fluido que no deja sedimento, le voy a llamar aquí limpio. Un ejemplo de ellos. Si usan refrigerante, un refrigerante es un fluido limpio, no deja residuos el refrigerante. Si usan agua, el agua sí, por supuesto que puede dejarles ahí sarro, barro, partículas en suspensión, minerales, etcétera. Entonces se les empiezan a obstruir, se les forma otra capa a los tubos, pero de suciedad. Este tipo de arreglos se utiliza cuando el fluido me puede ensuciar el intercambio de calor. Estoy hablando del fluido por fuera de los tubos, nada más, ¿eh? No he hablado del fluido por dentro, lo veremos después. Y en este caso el fluido es limpio, si es... No, es que por eso me imagino que son más chicos, ¿no? No, la razón... No, el tamaño no importa, el tamaño también se pueden igualar del mismo tamaño, es nada más la foto. Aquí lo importante es que si este se me ensuciara, no hay forma de limpiarlo. En cambio, este se me ensucia, sí hay forma de limpiarlo porque se meten, de hecho, incluso serruchos mecánicos para atravesar todo esto, o un chorro a alta presión que finalmente va limpiando las superficies. Entonces, en síntesis, este arreglo es más eficiente térmicamente, pero solamente para fluidos limpios. Este es menos eficiente, pero me da la ventaja de que lo puedo limpiar. En ambos sentidos lo puedo limpiar y puedo recuperar las funciones de transferencia del intercambiador de calor. Bien. Ok. En los bancos de tubos sí se emplea la velocidad máxima que les mencioné anteriormente. Se determina utilizando el área mínima de flujo entre los tubos. Para calcular el Reynolds en un banco de tubos, uso la velocidad máxima. Y la velocidad máxima se da justo en esta zona, donde se disminuye el paso, que para esto debe ser el mismo en cualquier lado. En esta, el área de paso va a ser esta, es cuando el fluido se incrementa la velocidad. En el anterior, en el otro, es fácil ver que aquí justo en esta zona es cuando la velocidad se incrementa. Entonces, conociendo estas áreas de paso y conociendo el caudal del fluido, puedo encontrar la velocidad máxima para utilizar en bancos de tubos, intercambiadores de calor.
Bueno. Bien, esto no lo anoten porque deberán de verlo en intercambiadores de calor. Sukauskas otra vez es uno de los estrellas en intercambiadores de calor. Y aquí aparece una ecuación de Nusselt para flujo cruzado en bancos de tubos. Hay características ahí. Déjenme ver. Esta es la temperatura media pelicular. Déjenme ver qué más tengo en estas ecuaciones. Bien, aquí está. Esto es de Sukauskas, 1987. Esto, Starjet es el paso triangular. Y el alineado es el paso rectangular o cuadrado. Eso es Aligned Starjet. Aparecen medidas SL, A1, SL, A1, A2. Y aquí nos informa cómo ocuparlo. Para los que están alineados con una relación de ST a SL, ST es la distancia de centros de tubos a vertical y horizontal. Para esa relación de distancia de arreglo de tubos nos da su sugerencia de ecuación. Este es el Reynolds, este es el C y el exponente del número de Reynolds, la constante. Bueno, como pueden ver, es muchas las posibilidades es muy amplio pues el campo de estudio de transferencia de calor y más en intercambios de calor. Pero bueno, no nos toca ahorita hablar de eso. Déjenme ver, alcanzamos a hacer 46. No, hagan preguntas. Preguntas, ya tienen ahorita ecuaciones para placa plana y para cilindros por el lado externo. You are now unmuted. You are now Del libro de muted. Sukauskas. Sukauskas, déjenme ver, es un libro, tiene muchos libros, ¿eh? El libro lo tengo ahí en la universidad, en mi cubículo, y el libro se llama como Mejora de eficiencia de intercambiadores de calor, algo así por el estilo, de tubos Coraza. Estamos hablando de intercambiadores de tubos Coraza, hay diferentes formas de intercambiadores, pero son los más usuales. Yo creo que el 80% de los intercambiadores en la industria van a ser tubos Coraza, o si no es que más. Y los ingenieros mecánicos son los que se encargan de los intercambiadores de calor. Ningún otro. You are now unmuted. You are now muted. Déjenme traerles una imagen, ahorita se las pongo aquí, antes de que nos vayamos. Déjenme ver si puedo. Otra pregunta, maestro. Las aletas que habían mostrado los tubos a nivel exterior, se refiere, pero, o sea, ¿es un tubo exterior interior de otro tubo o es exterior de aletas? Ahorita que les muestre la imagen de un tubo Coraza, a lo mejor se dan la idea de qué es lo que estoy hablando. Dejen ver si me permite subir esas imágenes. Voy. Profe, el tubo coraza es el tubo que se puede moldear, ¿no? Que es flexible. No. Pueden ser tubos rígidos. De hecho, son tubos rígidos. Espérenme. Referencia. Intercambiadores de calor. Imágenes. Dejen ver cuál me conviene. Imágenes de intercambiadores. Bueno. Pues dejen ver si me deja abrir esto. Hay unos monstruos de intercambiadores de calor, pero dejen ver uno por el exterior. Voy a ver si se puede ver.
Estas son fotos reales de campo. Aquí está mi intercambiador de calor. Es un monstruo de intercambiador de calor. Pueden ver, esto tiene fácilmente unos 2000 o más tubos. Estos tubos que se ven aquí son los que les mostré, pero en sección transversal. Aquí se está limpiando este intercambiador de calor por fuera de los tubos. Dejen presentarles uno de frente. Aguántenme. Pero no quiero dar clases de intercambiador de calor porque eso se las va a dar otro profesor. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver. ¿Ha dado también clases de intercambiadores de calor, maestro? Di yo intercambiador de calor en la maestría. Aquí está un intercambiador de calor. Aquí, estos tubos que ven aquí, se ve claramente que son arreglos triangulares. Este está en la planta de polipropileno. Esta raya que se ve en medio me está indicando que es de 2 pasos. Y bueno, aquí este no es muy grande el intercambiador, pero pueden ver la cantidad de tubos que tiene. Por supuesto que la otra foto está por fuera de los tubos y esta se ve por donde va el fluido por dentro de los tubos. Déjenme ver si tengo otra imagen. No, pues no voy a terminar de mostrarles imágenes. Es muy interesante y además ahí está la papa, como dirían. Eso da de comer muy bien. Pero son tubos totalmente horizontales. Hay horizontales y verticales. Horizontales y verticales. Déjenme ver si encuentro. Entonces no hace que sea como un flujo laminar. Todos son flujo turbulento. Todos. No conviene tener un intercambio de calor en flujo laminar. Aquí hay otro intercambiador. Este se ve como que está salido, pero se llaman intercambiadores de cabezal flotante. Aquí pueden observar esta placa donde están soldados o unidos los tubos, se llama espejo. Tiene que haber un sello hermético ahí para no permitir que el fluido por fuera de los tubos se mezcle con el que está por dentro de los tubos. Se observa la cantidad de corrosión, de suciedad en este intercambiador. Y obviamente ahorita está en esta foto, pertenece a un momento en que se le va a dar mantenimiento al intercambiador de calor. Se saca este haz de tubos y se lava, se limpia todo esto para que cuando se vuelva a meter su transferencia de calor se incremente. Son equipos de varias toneladas de peso. ¿Son costosos? Sí, claro que sí. ¿Indispensables en la industria? Por supuesto que sí. Indispensables. Y si entran a trabajar en la industria, se van a topar con ellos, quieran o no. Y los encargados de reparar, de dar mantenimiento o de fabricar, dependiendo de dónde estén, son los ingenieros mecánicos. Bien. Ya se me acabó el tiempo. Todavía. Luego, si es que tenemos tiempo, que yo dudo que tengamos tiempo, les platico experiencias sobre intercambio de calor. Porque, bueno, me tocó fabricar intercambio de calor aparte del mantenimiento. Bueno, nada más No, ya, ahí mejor le paro. Si no, no puedo. ¿No se puede echar una ahorita? ¿Una qué? Una experiencia de usted ahorita en estos 7 minutos. Bueno, hay un evento que fue muy profe. Sí. Bueno, lamento interrumpirlo. Nada más, antes de que cuente la experiencia, ¿podría mostrar otra vez la diapositiva de los bancos de tubos? De los bancos de tubos, sí. Sí. Permíteme, déjame ver. Profe, una pregunta. A ver, adelante, Andrés. ¿Podemos utilizar las aletas para transferir el calor en la otra dirección? O sea, en lugar de
de absorber la energía, suministrarle energía a un fluido. Es indistinto, Andrés. La dirección del calor nada más depende de dónde metas el fluido frío y el fluido caliente. ¿Me expliqué? O sea, me refiero a utilizar las aletas para calentar. Te digo que es indistinto. O sea, ¿Cómo? entonces sí, ¿no? Es indistinto cómo ocupes las aletas. Ya. Nada más bien depende en qué parte del intercambiador metes el flujo caliente y dónde metes el flujo frío. Y eso te va a cambiar la dirección nada más del sentido de calor. A ver, no sé si te referías a esta foto. O a la primera, ¿verdad? Ajá, donde nos empezó a comentar los arreglos de los bancos de tubos y la diferencia entre ellos. Pero esa es de la diapositiva. ¿Diapositiva o foto? No, diapositivo. A mí sí me dijiste foto. Voy. Aquí es. ¿Me dices cuál? ¿Esa? ¿O cuál? Sí, profe. Sí, es esa. Gracias, profe. A ver, déjame borrarte para que no vean los rayones. Bien. Ya quedó, profe. Gracias. Ok. Bueno. No, ya luego les doy la experiencia. Ya me queda muy poquito tiempo y no puedo contar en detalle. Lo que sí les puedo decir que en ese momento pudo haber muerto un compañero mío, si no lo quito de ahí. Pero bueno, pues son cuestiones de experiencia. Y fue con un intercambio de calor, pero se los platicaré luego con un poco más detalle para que ojalá no les vaya a suceder algún día que estén en riesgo sin darse cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo espero probablemente que podamos hacer el examen segundo parcial el jueves de la siguiente semana. Es muy probable. Pero vamos a ver cómo nos va. Nos falta todavía, aparte de resolver problemas, nos falta convección forzada por interior de tubos. Y tendríamos ya convección forzada por el exterior, por el interior y en placas planas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, pues que estén muy bien, nos vemos la próxima clase. Vamos a resolver problemas y traigan las dudas de los problemas, a ver si podemos resolverlas. You are now unmuted. Hasta luego a ustedes. You are now muted. Hasta luego, profe. Bonita tarde. Bye, hasta luego.